Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, a través de las plataformas de Internet. Hace un instante platicaba con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco Central, y nos explicó la perspectiva que tiene sobre la inflación. Se va en el pronóstico hasta 6.8 en el anual, sería la más alta en 2 décadas. Además, coincide con la norteamericana. El Banco Central eleva por mayoría su tasa de referencia de 4.75 a 5%. Bueno, pues esto es válido a partir del 12 de noviembre. Así están las cosas. Le comento que la Suprema Corte de Justicia define la frontera entre Chiapas y Oaxaca. Los Chimalapas hoy forman parte de Oaxaca. La jefa de gobierno de la capital anuncia que no habrá pista de hielo este año. Si usted tenía la ilusión, pues en este caso no habrá pista de hielo en la capital. Por cierto, el Partido de la Revolución Democrática presenta queja por la promoción electoral de la propia doctora Sheinbaum. Sigue el debate sobre el presupuesto. Hay 1.994 reservas. Hace un instante conversamos con Margarita Zavala y con el vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy, y pues le plantearon sus razones, la mayoría y la oposición. El secretario de Gobernación dice que el INE tiene fideicomisos, 1.343 millones, y bueno, pues quiero decirle que hace un instante platicaba con el presidente de la comisión, Jaime Rivera, y me decía que no los puede usar. Efectivamente hay un fideicomiso para pasivo laboral, otro para infraestructura y otro para módulos de atención, pero tienen ya una específica función y por tanto no pueden disponer de ellos. La NIERMA pide informes, esto es muy interesante, es sobre la promoción del país en el exterior. Usted recuerda que suprimieron, en teoría para ahorrar dinero, ya ve que no alcanza para todo lo que hay que hacer. Bueno, pues la promoción en el país, promoción de inversiones, ¿se está cumpliendo o no con la tarea que tenía ProMéxico? ¿Qué resultados hay? Interesante la petición. Proclama el Partido Comunista Chino la era de Xi Jinping, lo eleva pues al nivel de Mao y de Deng. Gira la Interpol ficha roja contra Carlos Treviño. Le comento que pues retiran a exaduanales del aeropuerto internacional capitalino, estaban bloqueando. En más información, Marijose Alcalá será la presidenta del Comité Olímpico Nacional. Hace unos días platicábamos con ella y bueno, pues hoy se cumple efectivamente su aspiración y nos sale como país competencia. Resulta que Perú también quiere vender el avión presidencial. Profeco le cumple a las líneas aéreas acostumbradas a hacer su santa voluntad, pues resulta que fue y le puso a Volaris y a Viva Aerobús sellos por cobrar equipaje de manos. Martí Batres compareció hoy, el secretario de Gobierno, ante el Congreso capitalino. Promete efectivamente reordenar el comercio ambulante. Hospitalizan a Carmen Salinas y la reportan grave. En más información, pues tenemos todo lo que tiene que ver con el debate parlamentario. No es un asunto menor y lo seguiremos de cerca. El presidente de la República hoy dijo, no regañé al doctor Alcocer, pero bueno, pues sí fue una llamada de atención que se fue a las 8 columnas de la jornada. El presidente se pregunta, por supuesto no considera que la logística es fundamental, ¿por qué las sabritas llegan a todo el país? Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. Pues se llama logística, señor presidente. Una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información muy comentada, pues, esta alocución presidencial desde Colima. Por cierto, en un momento más vamos a enlazarnos con la gobernadora de esa entidad, Indira Vizcaíno. Y bueno, pues el tema este de la eficiencia y la logística acá, pues es el gran tema entre un sector público y un sector privado que no necesariamente tienen la misma logística. ¿Usted mandaría una carta o un paquete por el servicio postal mexicano o lo mandaría, si puede, por una mensajería privada?
Bueno, pues la respuesta creo que está bastante clara. El propio gobierno utiliza mensajerías privadas y el tema de la eficiencia para la distribución de los productos. Yo hace poco tuve la fortuna de ser invitado. Les agradezco mucho a todos mis amigos de la logística, de quienes aprendí mucho. Pues la logística es un arte, es una cosa que hay que desarrollar. El que las cosas estén en su lugar y que puedan efectivamente funcionar, tiene que ver, no me voy a alargar ahora mismo aquí, pues con la eficiencia de las instituciones. Hace un ratito hablaba con el gobernador del Banco Central. Se han preguntado no solamente por qué hay sabritas, sino porque hay billetes en todo el territorio nacional y en todas partes hay disponibilidad de los mismos. Pues es un tema de logística, de custodia. Hay que trabajar en hacer eso, no solamente aprobar leyes y lanzar discursos políticos. Hay quien lo hace. Se han preguntado, hace ratito platicaba con los diputados sobre eso, ¿cómo le hacen para que 166,000 casillas se instalen en todo el territorio, se capaciten ciudadanos y haga todo eso? Pues hay toda una tarea administrativa, ligo el asunto de la administración con el tema de la logística y pues las papitas llegan porque hay alguien interesado en que lleguen, porque conviene, porque están las cosas dadas para que eso ocurra. Pues no necesariamente un gobierno que cambió todas las reglas, y el propio presidente lo reconoció y dijo, ya estoy hasta la moña de estar oyendo excusas de por qué no llegan los medicamentos. Pues no llegan, entre otras, porque como nos lo explicó Irene Tello y todo el equipo que investigó el tema, pues cambiaron todo. Lo modificaron absolutamente todo, desde la ley hasta los procedimientos administrativos, y los resultados han sido pues muy malos. Tendrían que reconocerlo, dar marcha atrás y reiniciar un proceso mucho más saludable. Pero bueno, voy con Sara Pablo. Sara, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde Cananea, aquí en Sonora, en este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha trasladado hasta aquí, pues con gran parte de su gabinete para presentar un plan de justicia para Cananea, en particular para los mineros. Y bueno, pues una jornada larga del presidente que empezó primero en Colima con la conferencia mañanera, después se trasladó a Guadalajara, tomó un vuelo hacia Hermosillo y después casi 4 horas para llegar aquí a Cananea. Se ha anunciado ya por parte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que hay un acuerdo con Grupo México para que los mineros jubilados pues reciban el pago de un salario mínimo durante 10 años. Además, un hospital que estaba en manos del gobierno del estado, que preside Alfonso Durazo, va a ser trasladado para el Instituto Mexicano del Seguro Social, será del IMSS Bienestar, y así poder atender a todo el mundo, independientemente si son derechohabientes o no. El presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento hace uso de la palabra. Él ha hecho referencia a este movimiento de Cananea y bueno, pues espera que por supuesto se den detalles de este plan, que también incluye pues la revisión, estudios del agua y del medio ambiente, con el fin de que haya pues condiciones saludables. El presidente de la República ha señalado hasta el momento que era un compromiso de su gobierno pues atender este conflicto, que ya se lo habían pedido y quedan todavía algunos pendientes. Él había señalado que pues vendría aquí para detallar este plan de justicia. Lo están haciendo ahora, pero veremos resultados pues todavía en los próximos meses, Leonardo. Oye, está entonces con Durazo, el gobernador de aquella entidad, y está el secretario de Gobernación acompañándolo. ¿Es un acuerdo entonces con Grupo México? Es un acuerdo con Grupo México, por un lado, es parte de este plan integral, pero una parte tiene que ver con Grupo México para que a un grupo de jubilados se les pague un salario mínimo. Ellos no tenían la pensión, se les va a pagar un salario mínimo durante 10 años y es parte de los acuerdos a que se ha llegado con esta empresa para atender así a los mineros ya retirados, Leonardo. Oye, mañana entonces la mañanera desde Sonora. Será en Sonora. De aquí, una vez que concluye este evento, pues nos regresamos a Hermosillo. Son casi 4 horas de camino y allá la conferencia del día de mañana, Leonardo.
Dios mío. Sara, estás de trotamundos. Bueno, pues pendientes, por supuesto, de este evento. Te agradezco mucho el enlace. Hasta luego, muy buenas noches. Ahí lo tiene el plan que está presentando el jefe del Estado allá en Cananea. Y esta mañana la conferencia matutina, la mañanera, como se le llama, tuvo lugar en Colima. Y ahí en Colima pues arrancó la conferencia con la gobernadora Vizcaíno, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Gobernadora, bienvenida. Muchas gracias, el gusto es mío, un placer saludarles y a todas las personas que nos escuchan. Pues ¿cómo avanza la alternancia? ¿Cómo está arrancando el gobierno de Indira Vizcaíno? Gobernadora. Bueno, con mucha expectativa, con toda la esperanza puesta por parte de las y los colimenses y la confianza también depositada, eso obviamente nos llena de mucho compromiso y responsabilidad. Sin embargo, claramente estamos recibiendo un estado con muchas dificultades financieras, con una gran crisis en materia de seguridad y económica, pero también tranquilas y tranquilos de que haremos la parte que nos toca para ir enderezando el barco, que haremos la parte que nos toca también para iniciar los procesos que se puedan encontrar en el caso de que hubiera habido malversación de recursos o decisiones que puedan tener implicaciones legales, y también tranquilos y contentos porque tuvimos la presencia del presidente de México, la visita de él y de su gabinete federal a nuestro estado el día de ayer. Hoy en la mañana desarrollamos también el Gabinete de Seguridad y la mañanera con un claro respaldo del Gobierno de México hacia las y los colimenses, y eso nos llena también de tranquilidad porque sabemos que podremos hacer un trabajo coordinado por el bien de Colima. Ya, entiendo, por ejemplo, empecemos, si le parece, gobernadora, por seguridad. Entiendo que habrá presencia de la Guardia Nacional en todos, en los 9 municipios de Colima. Así es, en el año 2021 se construyeron, en el 2020 y 2021 se construyeron 5 cuarteles de la Guardia Nacional. Están previstos 4 cuarteles más un cuartel general, un cuartel estatal de la Guardia Nacional en Colima. Colima tiene 10 municipios, tendremos prácticamente un cuartel por municipio. La Guardia Nacional ha estado presente en nuestro estado y ahora también la Secretaría de Marina. Ya me andaba comiendo uno, gobernadora. Y ahora también la Secretaría de Marina ha enviado más elementos a reforzar la seguridad del estado de Colima, cosa que para nosotros es importante y bien recibida porque habla de la gran disposición y coordinación que tendremos con el Gobierno de México. Colima desafortunadamente se descompuso mucho en materia de seguridad en los últimos 15 años, pero entró en una grave crisis en el sexenio estatal anterior, una crisis que fue disminuyendo de una manera gradual en los últimos 3 años a partir de la llegada del Gobierno de México, en la que, si bien es cierto, seguimos ocupando el primer lugar a nivel nacional en homicidios en proporción al número de habitantes, también es cierto que en estos 3 años se ha disminuido en promedio un 9%, en este último año poco más del 13%, y estamos decididas y decididos a hacer lo que nos toque para que este y el resto de los índices delictivos en Colima también vayan a la baja. En asuntos económicos, entiendo que van a relanzar el turismo, tienen un refraseo, ¿no?, de la marca Colima. Cuéntenos qué se va a hacer en materia económica, gobernadora. Colima tiene un gran potencial en el tema turístico, pero también tenemos un gran potencial económico desde el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es el más importante de México, es el número 1 en recepción de carga contenerizada a nivel nacional, casi el 70% de la carga contenerizada que llega a nuestro país llega por Manzanillo, y por eso Manzanillo es tan importante en materia de desarrollo económico, de ingresos para nuestro país, y por eso también se ha convertido en un foco en materia de seguridad. Para nosotros es importante retomar la situación estratégica que tiene el puerto de Manzanillo, no solamente para impulsar el crecimiento y desarrollo del puerto, sino también en materia turística. Por eso hemos relanzado nuestra marca turística, porque nuestro estado tiene una gran riqueza natural, desde el mar hasta la montaña, hacia las faldas del volcán de Colima, del Nevado de Colima, y creemos que es importante recuperar que es una de las fuentes de ingresos más importantes a nuestro país y a nuestro estado, y que ha estado olvidado en los últimos años. Y que permite efectivamente generar empleos y oportunidades y al mismo tiempo ser amigable con el medio ambiente, gobernadora. Es una industria limpia. Es una industria limpia en la que se generan muchos empleos, pero además que en Colima se puede
dar un giro hacia el ecoturismo, tenemos todo para hacerlo desde esa perspectiva también, y estoy convencida que si se invierte en turismo es un ganar-ganar. Eso es invertir en la gente, eso es invertir en la creación de empleos y de oportunidades, y eso es invertir en el bienestar de las y los colimenses. Ya. Oiga, ahora que hemos visto puertos como el de Long Beach y otros más saturados, ciertamente ve uno la importancia de Manzanillo, que es para todo efecto práctico, lo decía usted, gobernadora, pues nuestra ventana al Pacífico, la región que más crece en todo el planeta. Es estratégico, es importante en materia de los movimientos de carga, no solamente de importación, sino también de exportación. Y yo decía en la mañanera, ¿no? Es importante que volteemos a ver a Manzanillo, no solamente por todo lo que significa en materia económica, sino también de seguridad. Lo que sucede en Manzanillo tiene sin duda un impacto regional, pero yo diría que incluso un impacto nacional. Por eso queremos que todo el país voltee a ver a Colima y que vean en un estado que va a salir adelante con un trabajo transparente y honesto, y que con la recuperación de nuestro puerto seguramente también se detonará el crecimiento económico. Pues gobernadora, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes. Estoy decidida que Colima sea un referente a nivel nacional de cómo podemos recuperar un estado cuando se trabaja con honestidad, con transparencia. Creo que eso lo vamos a demostrar a partir de ahora que estamos viviendo la alternancia, y Colima se va a transformar en este sexenio. Muy bien, pues gobernadora, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Saludos, Indira Vizcaíno, es la gobernadora de Colima el día de hoy, conversando con usted. Y bueno, pues temas delicados estos de la definición de fronteras entre entidades federativas, no son cosas, pues, que se cuenten, vamos a cambiar aquí la línea. Ayer o hoy escuchaba este tema de que, por ejemplo, la pirámide de la Luna pasa a un municipio y la del Sol a otro municipio. No, son temas importantes. Hace unos días estaba el debate en la ONU sobre cuáles son por ejemplo, los elementos que generan conflictos entre las comunidades. Uno de ellos es esto, ¿no? Esta parte simbólica de hasta aquí es mío y hasta aquí es tuyo. Creo que pues en México tenemos peleas por cuestiones agrarias y cuestiones limítrofes entre los municipios, que no es tema menor. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos cómo reescribe la cartografía nacional la Suprema Corte de Justicia en este diferendo entre Oaxaca y Chiapas. Adelante. Gracias, doctor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del Estado de Oaxaca respecto a la creación de un nuevo municipio en su territorio por parte de Chiapas, por lo que este último perdió el municipio Belisario Domínguez. La resolución de la Corte se dio derivado de un proyecto de controversia constitucional presentado por Oaxaca, en el que pidió a que el máximo tribunal fijara los límites territoriales entre ambas entidades, territorio que abarca selvas y bosques de la zona conocida como las Chimalapas. En la sesión ordinaria, el Pleno de la Corte determinó por mayoría de votos que sí existió una indebida configuración del municipio por parte del Estado de Chiapas, por lo que estableció una nueva frontera en función de un estudio realizado por la Suprema Corte. La creación del municipio Belisario Domínguez por parte de Chiapas fue establecida en el decreto número 08, publicado el 23 de noviembre del 2011, luego de la cual Oaxaca presentara la controversia al siguiente año. De esta manera, con la determinación de hoy, la Corte planteó que la línea entre ambas entidades iniciará en la barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte en dirección noroeste hasta el Cerro del Chilillo, y de ahí con dirección al noroeste hasta el Cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo al noroeste hasta el Cerro de los Martínez. Sobre este asunto, la Corte continuará el próximo martes su análisis para determinar los efectos y los alcances que ha tenido esta sentencia. Doctor, el reporte. Bueno, pues muchas gracias por el mismo. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Segundo día de debates de la OEA en Guatemala. Hay una serie de países
que no quieren que vaya Guaidó, que se niegan a eso. Otros, muchos de ellos se han pronunciado en contra del régimen de Maduro. Hay también el tema de Nicaragua, ¿no? De Argentina y Bolivia no quieren que se pronuncie sobre Nicaragua, lo cual no deja de ser profundamente llamativo que en una situación como la que se está viviendo en aquel país no diga nada la OEA, pero así está de fragmentado el continente. Yo saludo ahora al coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Diputado, qué gusto saludarlo. El gusto es todo mío, doctor Curcio, como siempre. Cuéntenos cómo van los debates. ¿Va para largo este tema del presupuesto? Pues hay 1,900 y tantas reservas y vamos apenas como en 100. Sí, se viene un largo debate que quizá no debiese ser tan largo si hubiera algo de apertura en el oficialismo a mejorar, como lo dice la Constitución, el presupuesto que nos envía el Ejecutivo, pero oídos sordos, doctor Curcio, a las peticiones, a las solicitudes, no de la oposición, no del PRD, el PAN y el PRI, a las solicitudes de la ciudadanía. Ya. Oiga, entonces ven una cerrazón, son un montón de temas, se ha hablado de municipios, se ha hablado del INE, se ha hablado de todo lo demás, pero entiendo entonces que lo que detectan es que el bloque mayoritario no está dispuesto a cambiar una coma. A cambiar una coma, así lo han dicho en la tribuna. Ellos no quieren un presupuesto para todos, un presupuesto que atienda necesidades, tienen un presupuesto que solo atiende necedades. Y sí, así lo vemos, una cerrazón total. En tiempos de otros gobiernos, pues el presupuesto se modificaba en favor de tener un presupuesto mejor para todos. Sería ingenuo pensar que el documento es perfecto. Es un tema inercial, es un tema que tiene solo 3 grandes rubros: obras faraónicas, el tema de programas sociales y el gasto del gobierno. Todo lo demás pues se ha reducido en su gasto durante estos años y viene igual. Ya, quizá haya que cabildear en otra oficina y no con la mayoría parlamentaria. Estuvieron en Gobernación, ¿no, diputado? ¿Estuvo usted ahí con el titular del Palacio de Cobián? Sí, estuvimos el día de antier ahí con el secretario de Gobernación, lo cual me parece por parte del secretario un acierto. Era impensable que el secretario de Gobernación no se reuniera con la oposición. Nos convocó y el bloque de Va por México decidimos asistir y tuvimos una plática con él. Y a lo mejor ahí es más fácil ir cambiando comas, ¿no? Puntos y comas. Pues ahí cuando menos planteamos... Que en la tribuna de San Lázaro, digo. Sí, yo creo que la oficina sería otra, doctor, no precisamente la de Bucareli, pero sí hablamos de que, por ejemplo, la reforma eléctrica y la reforma electoral requieren un amplio debate, un convencimiento, un enriquecimiento, si es que quieren que la oposición acompañara alguna de estas reformas. Ellos hoy van con la planadora mecánica, que no es una gran diferencia. La votación de ayer fue 270, 230 en números redondos, o sea, no hay una gran mayoría, digamos, por parte del oficialismo, y si esa es la actitud de cerrazón, pues se corta el diálogo para todo lo demás. Yo creo que en la reforma eléctrica sí habrá un parlamento abierto y vamos a ver pues que los que creemos que no es la reforma que el país necesita lo digamos, y aquellos que defienden que esta es la gran reforma que México requiere, como el director de la CFE, pues se presenten en la Cámara y lo hagan valer. Ya, pues seguiremos el debate puntualmente, diputado, señor coordinador. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, doctor, y buenas noches para todos. Gracias, el diputado Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Ahí está el sentir en este debate que tenemos efectivamente sobre el presupuesto. Va para largo de aquí al sábado. Seguimos con la información. Hoy es jueves y en un momento más tendremos a Javier Lozano con su pausa musical. Andrea Meraz, te saludo. Ashley, Diego y Samantha ya tienen su vacuna contra COVID. Ambos menores de edad cruzaron la frontera hacia Estados Unidos para protegerse y proteger a su familia. Acompañados de sus padres, niños y adolescentes que no cumplen los requisitos para inmunizarse en México, aprovechan la reapertura fronteriza y se vacunan en los supermercados de California. Sin trámites, sin filas, sin enfermedades, sin amparos. Vine a vacunar a mis 2 hijos
Vengo de Tijuana, porque todavía en lo que es Baja California no aprueban la vacuna para menores de 14 años. Entonces, pues sí me gustaría que al momento de regresar a las aulas ellos estén seguros, que nos estén dando el chance de vacunarlos a ellos. Tardé 1 hora y 1:20 en cruzar. Y sí, fue más que nada fue el objetivo para cruzar, el vacunar a ellos. La vacunación transfronteriza comenzó cuando el lunes pasado Estados Unidos abrió la frontera para los viajes no esenciales. Para los adultos, el esquema de vacunación completo contra COVID es un requisito que es revisado aleatoriamente por las autoridades de ese país. ¿Cómo se sienten de que ya van a recibir la vacuna? Emocionados y un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque no sé si vaya a tener síntomas. ¿A qué síntoma le tienes más miedo? A la temperatura. Si me lo pidieran como un requisito para ella cruzar, sí optaría por vacunarla ya. Digo, si ya puedo tener la facilidad de estar entrando, yo creo que sí. Y es muy cómodo, entonces si andas acá en Estados Unidos y en cualquier tienda o algún lugar, ves algún centro donde estén poniendo la vacuna, pues es muy práctico. Desde el gobierno mexicano actualmente se implementa un programa piloto a fin de que menores de edad se vacunen. El trabajo del Consulado de México en San Diego ha permitido en los últimos días que 150 niños y adolescentes tengan la vacuna contra COVID. Se espera que a finales de año sean 450 y, de ser un éxito, expandir a más esta estrategia. Para Grupo Fórmula, enviada especial Andrea Meraz. Gracias, Andrea. Y bueno, pues abro el Twitter y veo que es tendencia Demi Moore y digo, ¿y qué habrá hecho? Película nueva. No, cumple 59 años y sube unas fotos. Dice que tiene algún trastorno alimenticio, pero que es adicta al ejercicio. Y bueno, pues entre otras batallas, dice que tiene el mismo cuerpo que cuando cumplió 30 años. Bueno, eso es Demi Moore. Javier Navarro, adelante. Gracias, Leonardo. Después de 32 horas de que se mantuvo bloqueado el acceso vehicular a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina intervinieron y retiraron a los trabajadores de aduanas despedidos que protestaban porque después de un proceso de admisión de 2 años, a los 11 días de darles sus nombramientos, les informaron que serían destituidos por una supuesta orden presidencial. Después del diálogo con representantes del gobierno de la ciudad, los manifestantes no aceptaron la propuesta de retirarse a cambio de recibir una llamada del sistema de administración tributaria a más tardar el lunes para acordar una reunión, con lo que se tuvo la intervención de los elementos de la policía. Fueron más de 300 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional los que rodearon ese lugar ubicado frente a la puerta 1 de la terminal aérea, y 120 policías rodearon a los 17 manifestantes que se sentaron en el piso y, cargando a algunos de ellos, los retiraron del arroyo vehicular, con lo que se recuperó la vialidad de la avenida Carlos León. De esta forma, Leonardo, terminó el bloqueo al acceso vehicular de esta terminal 1 del aeropuerto, que inició desde el miércoles a las 8 de la mañana por estos trabajadores de aduanas despedidos desde el mes de mayo, los que ya habían acudido a manifestarse a veces 2 veces frente al Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda y también en el sistema de administración tributaria, y por eso decidieron hacerlo en esta terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Leonardo, el reporte que te tengo. Son los que decían que fue un tema de orden presidencial, una orden presidencial, que dudo mucho que el presidente ande corriendo aduanales, pero bueno, eso se dijo, ¿no? Efectivamente, Leonardo, y pues ellos, después de que se retiraron, pues le informaron que se van a reorganizar y van a continuar con las protestas, al mismo tiempo pues que condenaron la fuerza que calificaron como excesiva, la que se tuvo en esta ocasión, es decir, en su contra, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Gracias, buenas noches. Bueno, y hace un momento platiqué, hace un momento, ¿no? Ya hace como hora y piquito, pero bueno, se va como agua este espacio informativo. Conversaba con el gobernador del Banco de México. Si usted nos acaba de sintonizar, esto me explico. Los pronósticos para terminar el año la suben a 6.8, gobernador. Sí, lo que hemos identificado es que los choques, y como se puede ver, sobre todo también el componente no subyacente, y asociado a precios de energéticos, etcétera,
en este último trimestre del año se perciben que se mantendrán elevados, y pues este nivel de 6.8% implica, dado que ya conocemos el dato de octubre, pues inflaciones generales ligeramente superiores al 7% para noviembre y para diciembre, pero esto es obviamente parte de la propia composición del pronóstico que hoy se dio a conocer. Bueno, pues parte de lo que dijo. Fíjese que en el último parte médico, el de las 19 horas, sobre el caso de Carmen Salinas, está, bueno, pues la situación, le recuerdo también, si usted nos acaba de sintonizar, que está mala y de pronóstico, la verdad es que muy grave, ¿no? El médico y el representante dicen que se encuentra en coma natural y reporta que sus órganos funcionan de manera regular, todavía está en terapia intensiva. Pausa. Bueno, y seguimos con la información. Ya escuchó usted, retiraron a los aduaneros que estaban, bueno, pues molestos porque le suspendieron el contrato del aeropuerto capitalino. Hay todo un debate en el tema del aeropuerto ahora que se ha relanzado el tema de Santa Lucía, que cuánto tiempo tardamos en llegar. Hoy en la mañana hice el cálculo, 2 horas desde el sur de la ciudad, y bueno, pues los costos de los taxis, etcétera. Pues sigue sin quedar claro cómo demonios se va a conectar con el otro y cómo vamos a llegar al aeropuerto de Santa Lucía y va a ser funcional, ¿no? Una ciudad que tiene tantos problemas para moverse, optó en este caso por tener un aeropuerto y después ver cómo lo conectábamos, ¿no? El típico procedimiento nacional, en vez de que haya un ente que ordene. A mí me encantaría que nuestros administradores públicos visitaran la maqueta que tienen en Singapur, por ejemplo, donde claramente te dicen, claro, es una ciudad-estado, este es un coloso de país, pero el desorden con el que se hace todo, empezando por el gobierno, o sea, primero construye y después, ya vemos cómo llegan, y después pues llegan todos apretados ahí en pecera, total están acostumbrados, los tratamos mal y de todas maneras nos quieren un montón, así que tú de todas maneras construyes así, esta idea de conectar apropiadamente para permitir que la gente llegue en buenas condiciones a su trabajo, está alejada completamente de la racionalidad pública. Eso no es un tema que a este gobierno ni a los anteriores les importe. La gente puede hacer 2 horas, pues haga 2 o 3. Por mí me da lo mismo. Laura Cardoso, te saludo. Hola, Leonardo, y hoy con 2 meses de retraso se realizó la comparecencia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Esto es parte de la glosa del tercer informe de gobierno que, recordemos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum entregó en septiembre al Congreso de la Ciudad de México. Hoy Martí Batres se convirtió en el portavoz de todos esos mensajes que tiene que entregar a la jefa de gobierno por parte de los diputados, principalmente de oposición, para que atienda problemas prioritarios como la inseguridad, la crisis sanitaria y la reactivación económica. Hoy los diputados de ese bloque reprocharon las constantes violaciones a los derechos humanos, a diferentes grupos sociales, pero sobre todo a la adelantada campaña de Claudia Sheinbaum y el uso de programas sociales para fines electorales. El secretario de Gobierno respondió que se ha atendido a todos los grupos sociales y que hay gobernabilidad en la Ciudad de México, y una prueba de eso, Leonardo, dijo, es que los índices delictivos han bajado poco más de 50%. Escuchemos parte de lo que dijo en esta comparecencia. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, de enero a septiembre de 2019 ocurrieron 50 homicidios por arma de fuego en hogares. En el mismo lapso de 2021 solo fueron 21, es decir, hubo una disminución de casi un 60%. En cuanto a lesiones por arma de fuego en los hogares, de enero a septiembre de 2019 ocurrieron 41 casos, pero de enero a septiembre de 2021 se registraron solo 19, es decir, una reducción de más del 50%. En el informe que entregó a los diputados hay un espacio exclusivo dedicado al accidente de la línea 12 del metro y en el que se asegura que se han entregado más de 70 millones de pesos como indemnización a lesionados y familiares de las víctimas. Los diputados le han hecho este llamado para que se haga una mesa de trabajo, incluso que se haga una comisión especial para investigar esta situación. Rechazó que no se haya atendido a los alcaldes, en especial a los de oposición, y dijo que incluso hay concertación
comunicación y diálogo y se atiende a cada uno de ellos. Y lo que sí advirtió es que en breve se presentará ya un programa de reordenamiento del comercio informal, principalmente en el metro, ya que se pone en riesgo a los usuarios. Ha destacado, Leonardo, ya finalmente te comento que con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han recuperado 6.069 armas, 4.440 de estas cortas, 1.216 largas, 416 granadas, 69,000 estopines y 1,000,000 de cartuchos, y todo eso por medio de la erogación de 18 millones de pesos, y dice que este programa ha permitido bajar los índices delictivos. Pues parte de lo que se vio en esta comparecencia de hoy de Martí Batres, Leonardo. Pues creo que dos cosas son ciertas, que los índices delictivos han bajado y que la jefa de gobierno está en campaña también. Laura, te agradezco mucho. Un abrazo, Leonardo. Buenas noches. Igualmente, cuídate. Y Maru Rojas, ¿cómo va el debate, un eterno debate de aquí al sábado sobre el presupuesto? ¿Les ha gustado el número 10? En este momento es el que prevalece, doctor. Estamos en el orador número 130 aproximadamente. 130 oradores de las 1.994 reservas. Hay que mencionar que hay oradores que presentan de una buena vez 5 o 10 de sus reservas, pero hemos visto a diputados como Yolanda de la Torre, quien es una persona que tiene que utilizar una silla de ruedas para subir al podio, de Durango, del PRI. Ella ha presentado 4 ya de sus reservas. En la última ocasión presentó 5 de una sola presentación, y todas han sido para mejorar las condiciones de los discapacitados. Ella pidió un receso de media hora para que pudieran los coordinadores parlamentarios analizar su propuesta, porque quería, con lágrimas en los ojos, pedía que hubiera un fondo para transporte especial en todo el país para discapacitados. Nosotros no sabemos de pandemias, dijo, de plano no salimos, pero también hoy los de la creatividad fueron los del PAN. El diputado Jorge Triana vino vestido de beisbolista de los Diablos Rojos del México para decir que no hacen falta estadios de béisbol. Hoy lo que hace falta, y lo ha reconocido el presidente, son medicinas. También decirte, doctor, que hoy el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, quien fue secretario de Salud en el estado de Guanajuato, así presentó su propuesta de 10 iniciativas juntas en una para que desaparezca el INSABI, se regrese al Seguro Popular, que sí atendía a niños con cáncer, haya abasto de medicamentos etiquetados en el presupuesto y también atención a enfermedades catastróficas. Así lo dijo. El presidente tiene razón en estar enojado, porque él dijo que primero los pobres, pero primero los pobres debían de tener medicamentos. Por eso esta frase de no hay, hecha por un famoso artista mexicano, presidenta, se lo muestro también, no hay medicamentos. Primero los pobres no han tenido medicamentos. Esta es la 16ª participación para pedir recursos para la salud. Eran apenas las 12 del día y ya había 16 peticiones para mayores recursos de salud. Hoy se están presentando este tipo de peticiones, las que tienen que ver con apoyar con recursos al INE. Vienen hasta el final de estas más de 350 páginas. Llevamos, te decía, el 10% de las reservas presentadas. Es el presupuesto ya más reservado, más impugnado, el que más días se va a llevar para aprobar, el con menor, digamos, legitimidad, doctor, como te lo comentaba ayer. Los cálculos no dan. Ha habido diversas interrupciones. Cada que sube Margarita Zavala se hace una romería aquí y en lugar de sus 3 minutos se alargan. Un ratito platicábamos con ella, sí. Y decirte nada más que Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dio como respuesta que no va a haber ningún cambio, así se pidan más medicamentos o recursos para el sector salud, no hay cambios. Y eso, que lo consensen con los adultos mayores, que son los que reciben los programas sociales más importantes de este gobierno, o con la gente del sureste, que va a tener los beneficios del Tren Maya, así lo dijo. Son 10 millones
600,000 adultos mayores a los que habría que preguntarles si tienen razón o no. Tampoco podemos, y hay que preguntarle al sureste mexicano, que se suspendan 3 obras fundamentales para el país que van a reactivar la economía. No podemos tener en la región sur del país a la región más rica con la gente más pobre. Y esos programas van a reactivar la actividad económica. Doctor, aquí estaremos los días que sean necesarios. Que la suerte te acompañe. Maru, muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, cuídate mucho, cuídate mucho. Y bueno, yo este tema de que no quieran gastar en determinados temas, hablábamos lo del INE, siempre me lleva al deterioro general que tiene este país. Pongo un ejemplo que acaba de abordarse en la crónica de Laura Cardoso, el tema del metro. Vea cómo no le invierten al metro y dicen, no le metas más dinero, vamos a gastar en otra cosa, hasta que se les cae. Y entonces dicen, sí deberíamos gastar más en mantenimiento. Lo barato sale caro y no puedes tener estructuras complejas y no querer gastar porque todo lo quieres dar en tarjetitas electoreras. Dejo el tema y me voy a la pausa musical. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, querido Leonardo, a ti y a toda la audiencia. Qué gusto saludarlos y qué necesaria y refrescante es esta pausa musical en estos momentos del reloj legislativo. La verdad es que ahora... Qué alegría verte, Javier, qué alegría. Todo es toda alegría mía. Mira, traigo para ustedes, porque ayer justamente... para ya no ver noticias y no ver malas cosas que te lleven a dormir de un humor terrible, puse precisamente este concierto, el cuarto de Beethoven, con la maravillosa Hélène Grimaud y Christopher Aschenbach y la Orquesta de París. Este concierto, el cuarto, le decía yo a Cecilia, es el único de los 5 conciertos para piano de Beethoven que comienza con el piano y ya después desarrolla su diálogo y esta perfección con el resto de la orquesta a partir de sus distintas secciones. Pero bueno, Hélène Grimaud, entre más la escucho y estudio de ella, más me impresiona. Fíjate, acaba de cumplir Hélène Grimaud 52 años, el pasado 7 de noviembre. Es escorpión igual que yo, por cierto, les recuerdo que mi cumpleaños es el día 21, para que no sean ordinarios y se hagan presentes. Ella es francesa, y es considerada una de las mejores pianistas del mundo, porque combina, como podrás ver, una extraordinaria técnica, un rigor técnico brutal, pero con una expresión auténticamente poética. Entonces, y tiene un repertorio maravilloso porque va desde Bach hasta Bartók, hasta Stravinsky, Schumann, Beethoven, como lo estamos escuchando. Desde luego es una gran intérprete de Mozart, etcétera. Pero déjame decirte algo más. Esta mujer, viendo que también es absolutamente fina, tiene 3 características adicionales. Primero, es una gran protectora de la vida animal, ¿sí? Ella ha luchado toda su vida por las especies en extinción y regresarlas a su hábitat natural. Entonces, esa es una de sus pasiones. La segunda es una activista en derechos humanos, al grado de que forma parte de una ONG que se llama Músicos por los Derechos Humanos. Y tercero, es una gran escritora. Vamos a la siguiente. Mira. Espérate.
Perfecto. No ¿Eso qué es Ravel? Es Ravel. Pasamos de la época clásica al impresionismo. Tú sabes que Ravel compuso un solo concierto para piano y orquesta, en sol mayor, y este segundo movimiento es reconocidísimo. Ha habido grandes intérpretes como Alicia de la Rocha que verdaderamente sacaron lo mejor de este segundo movimiento. La cosa más bella, pocas notas, pero todas en su lugar. Y aquí otra vez Hélène Grimaud nos deja ver su enorme sensibilidad. Ella entró, fíjate, a los 13 años al Conservatorio de París y a los 16 ya había ganado el primer premio para piano en ese mismo conservatorio. Es una locura. Y fue alumna, por cierto, de Georgi Sándor, ¿no? Y su recital en Tokio fue en 87, fue histórico. Pero este concierto, y Ravel tiene otro concierto, ¿te acuerdas? Para la mano izquierda, que es también una cosa muy rara. Pero bueno, ahora solamente nos estamos refiriendo a esto que es verdaderamente extraordinario. Y vamos a la última porque no nos va a comer el tiempo. Sí, vamos. Intérprete de Mozart. Esta es la sonata número 8 y es de las que me gustan particularmente este primer movimiento, muy alegre, muy fino, pero ve nada más la técnica que ella tiene, cómo la desarrolla. Daniel Barenboim me la invita a tocar con la orquesta de París, es su verdadero lanzamiento, pero luego estuvo con Claudio Abbado en la de Berlín y estuvo con Kurt Masur en la de Nueva York, verdaderamente una locura. Y te decía, publicó 3 libros ya, 2 de ellos son novelas autobiográficas. Entonces dices, una persona a los 52 años que haya logrado todo este talento, la hace una auténtica humanista. Y aquí le tengo el obsequio para todos ustedes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.